Buenas tardes, hermanos. Espero que hayan pasado un sábado hermoso, maravilloso. Y estamos aquí otra vez para participar juntos, celebrar juntos nuestra fiesta de celebración de despedida del sábado y de reconexión del sábado con una semana que piense en el sábado, tanto para atrás como para adelante. Vamos a alabar al Señor. Vamos a demostrarle cuán agradecidos estamos, cuán felices estamos por el privilegio que nos da el reposo, el privilegio que nos da de poder reposar en sus brazos, en su fuerza, en su grandeza, en su majestad y en su proyecto eterno para cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno número 1. Tener la confianza de que tenemos un gran Dios, un maravilloso Dios, un poderoso Dios, y que podemos acercarnos a Él y que Él nos oye. No hay nada más hermoso que saber de que Dios está con nosotros. Y cuando lo alabamos, por supuesto que Él disfruta esta extraordinaria compañía. Vamos a cantar el himno número 10, perdón.
eres todo mi fe. Este perfecto eres todo que yo sé. Triunfante multitud, las gracias todos dan al Padre, Hijo y Espíritu, cantando están. Alaba al Dios de Abraham, Señor de gran poder. Es el poder conquistar mi voz. Uno de los sueños míos más grandes es estar con el Dios Todopoderoso por toda la eternidad. Pero mientras estoy aquí en la tierra, mi sueño es verlo. Yo sé que no soy digno, que soy muy pecador, que estoy muy lejos de estar dentro de las expectativas de la gente que puede verlo, pero todavía mi sueño es verlo. Y espero que uno de estos días Él me conceda el privilegio de verlo. Vamos a cantar el himno número 13. Esta es la verdad entre tanto. Al Dios invisible, al Rey inmortal, que habita en la altura, en la santidad, anciano de vida, Señor sin igual, rendimos honores con sinceridad. Sin prisa ni pausa, constante y leal, gobierna seguro con solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, abundas en gracia, amor y virtud. De cada ser vivo tú eres autor, sustentas la vida y como mortal, nosotros con gran reverencia y amor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Los ángeles cubren su rostro ante ti, nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza aquí. ¿Qué les parece si cantamos el 76? Espero que alabar al Señor sea una emoción muy importante para mí. Eterno Dios, mi creador, mi amparo en aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. 1000 años a tu vista son, cual vista del ayer. Cual hierba es mi condición, herencia la
habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Mi redentor, confío solo en ti. Sé tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Amén. Vamos a cantar el 74. Cada sentido maldito presente, entoné su canto al gran Creador. El ser universo es Dios omnipotente, que a todos sustenta con gracia y amor. Su nombre protege del sol del desierto, columnas de fuego que guardan luz. Para el peregrino el fin es acierto, quien guía a su pueblo es Cristo Jesús. Sus leyes gobiernan planetas y estrellas, a los que en él esparcen su balcón. Colinas y montes, arroyos y ríos, los mares y lagos, proclaman a Dios. Alcemos las voces con gran regocijo, cantemos un himno a nuestro Señor. Cerca que mira, feliz en que todos honores daremos al gran Creador. Va a llegar ese día y es muy pronto, muy pronto, muy pronto. Vienen momentos amargos, vienen momentos difíciles, vienen momentos en los cuales la gente está hablando con ansiedad, pero como Jesús mismo decía, de un bautismo tengo que ser bautizado, y era un bautismo de dolor, de sangre, de calvario, de azotes, de corona de espinas, pero en lugar de decir que no venga, no estaba pensando en eliminar a los romanos, no estaba pensando en eliminar a Pilato de gobernador, estaba pensando en que eso debiera de suceder ya. ¿Cómo me angustio hasta que eso suceda? Es decir, quiero que ya suceda. Va a ser amargo, va a ser difícil, pero tan pronto pasemos del otro lado del río, todo será glorioso. Vamos a cantar el himno número 75. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, Jesús el Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios y bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción.
poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Jehová es el vencedor, donando solo a su amor. Cuando eres tú y digno de gloria, exaltaré mi Dios y mi Rey. Cuando eres tú que lo alabaré con todo mi ser. Cuando eres tú. Vamos a hacer algo esta tarde. Quisiera platicar un poquito con ustedes. Después vamos a orar. Esta tarde, no es que esté cansado, pero quisiera sentarme con ustedes en su sala y hacer algo más que un sermón, o hacer algo, no tanto más que un sermón. Creo que lo dije mal. Hacer algo más familiar, más familiar. Nosotros tenemos luchas en casa. Yo no sé qué posición ocupes tú en la iglesia. Es posible que seas un director de hora misionera, un anciano, un pastor, no sé qué seas. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia el sábado y tenemos que hablar, decir, explicar, promover, anunciar, pues nos paramos allí como dignos hijos de Dios. Pero en nuestra casa no somos exactamente eso. En nuestra casa, donde vivimos, donde estamos con la esposa, con los hijos. A veces las palabras no son las que debieran decir. Somos impacientes, somos intolerantes. Ofendemos a las personas que más amamos. Y nuestros hijos se nos quedan mirando con un interrogante. ¿Ese es mi papá? ¿Esa es mi mamá? ¿Y cómo resolver eso? Déjame leer primero. Vamos a leer. Abre tu Biblia en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, vamos a leer aquí. Ahora estamos en Gálatas, así que tú tienes que ser experto. Nuestra lección de escuela sabática habla de esto. Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Fíjate cuál es el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de su Santo Espíritu? Me estoy comiendo un pedazo de uña que me arranqué. ¿Cómo lo expresa el Señor? ¿Y cuáles son las definiciones que Él espera nosotros manejemos? ¿Y cuáles son los resultados si nosotros no manejamos estas realidades? Capítulo 5, versículo 16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu. Esa es la primera declaración. Digo pues, andad en el Espíritu.
y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya. Vamos a eliminar todos esos deseos de la carne. Hemos vivido toda la vida en eso desde que nacimos. Yo les explicaba en algún otro momento que desde que nacemos, nosotros nacemos para vivir una vida separada de Dios. ¡Qué terrible! Nosotros no nacimos conectados con Dios, sino que ya nacimos desconectados. Así que nuestro trabajo a través de la relación con Jesús y la sangre de Jesús corresponde reconectarnos. Juan 15 dice, separados de mí, es necesario que la rama esté conectada permanentemente al tronco. Pero no tiene que estar un sábado sí y una semana no. Eso tiene que ser permanente. Una rama no puede estar desconectada una semana y conectada, medio conectada el fin de semana. Dice aquí, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es o qué son los deseos de la carne? ¿Tendrás algo de esto? ¿Tendremos algo de esto? Hay en nuestra casa algunos guardados por allí, algunos escondidos por allí acerca de estos asuntos de la carne. Bueno, aquí dice, el 17 va a explicar qué son los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Yo sé que a veces lloramos, yo sé que a veces batallamos, yo creo, por tu honestidad, que a veces sufrimos por no estar en el nivel que Dios espera que estemos. ¿Cuáles son estos deseos de la carne? Dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y de esto vamos a hablar ya en uno de esos días. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Hermano, tú que estás en la plataforma, tú pasaste hoy a la plataforma con una dignidad que parecía que acababas de llegar del cielo. Tú eres miembro del coro, eres quizás el director del coro. Posiblemente tú eres una diaconisa que pasó a quitar el mantel o poner el mantel. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras de la carne? La cual el Espíritu Santo ya nos ruega, nos dice, hey, no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí va. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Número 1, adulterio. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. ¿Qué es inmundicia? Algo que está sucio, contaminado. Lascivia. ¿Qué es lascivia? Un desespero por manejar impurezas sexuales en la mente y el corazón. ¿Qué más son las obras de la carne? Idolatría. Idolatría. Y sí, está hablando de ídolos. Si tú te postras ante una estatua de San Pedro, tú estás en idolatría. Si tú te postras ante una estatua de San Pablo, tú estás en idolatría. Y tengo que hacer este énfasis, porque hemos hecho énfasis tanto que el dinero puede ser idolatría, el trabajo puede... Sí, pero hay algunos de nosotros que nos estamos regresando de verdad. Y a veces confiamos en que cierto amuleto, que cierto collar, que cierto magnetismo que compramos por ahí por televisión podría ayudarnos. Eso es idolatría. Por supuesto también nuestro dinero, nuestras pasiones y nuestros placeres. Ok, idolatría. Hechicerías, aunque no lo creas. Hay adventistas que están como Saúl
consultando los horóscopos, la cuija, magia negra y otras cosas de adivinación. Increíble, increíble, pero se están gastando miles de dólares en gente que jamás imaginaríamos que harían esto, pero lo están haciendo. Dice el Espíritu Santo, hey, ya no satisfagáis los deseos de la carne. Eliminemos de nuestra vida la idolatría, la hechicería, las enemistades. Es tan doloroso ir a una iglesia cualquiera y darnos cuenta que hay enemistades de todo tipo. Pleitos. Hay pleitos en tu casa. Hay enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones. No llegaron los hermanos. Fíjate. Disensiones, herejías, envidias, homicidios. Qué terrible. Envidias podría aceptarlo, pero que entre nosotros pudieran haber homicidios es increíble. Bueno, una palabra maldicha puede matar a otra persona. Borracheras. Es increíble que muchos hermanos hoy están tomando alcohol. Y yo conocí por allí a un predicador, no voy a decir su título, pero decía que poquito alcohol no era malo. Y aquí dice, fíjate en qué va a terminar esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, esta lista está aquí. Yo no la puse. Y ni me mires feo. Yo no escribí esto. Quien escribió esto fue ni Pablo. Ni creas que fue Pablo. Quien escribió esto fue el Espíritu Santo. Fíjate cómo empieza cómo empieza el versículo. Digo pues el 16. Andad en el Espíritu. Pareciera que es Pablo el que está diciendo esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Así que, ¿cuáles son los deseos de la carne? Te los voy a leer otra vez. Porque los deseos de la carne, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí no hay una notita que dice, sí, pero Dios tendrá misericordia de los que estamos luchando. Aquí no dice eso. Aquí dice que los que practican tales cosas simplemente no heredarán el reino de los cielos. Y si quieres añadir la palabra misericordia, de que Dios va a tener misericordia de ti porque tú dices que poquito no es malo, yo quiero decirte que Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. ¿Quién es el que alcanzará misericordia? No es el que encubre sus pecados, no es que el que se anda escondiendo. A mí me da risa que a veces he conocido algunas damas que andan todas enjolladas, aretes, collares, y una vez una señora delante de mí, cuando me vio que yo venía como a unos 30, 40 metros, empezó a quitarse toda esa cosa. ¿Y cuál es el punto? Yo no me las quitaría. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacerme nada. Sí, yo me puedo esconder de un hombre, pero me puedo esconder de Dios.
Te puedes esconder de Dios cuando te estás tomando esa copa, cuando estás comiendo esa comida inmunda, indebida, cuando estás hablando cosas que no deben de ser, cuando le estás diciendo a una mujer palabras que no debieran de salir jamás de la boca de uno que ha sido ungido por el carbón encendido de Dios. Te puedes esconder de cualquier persona, pero no de Dios. ¿Sabes qué cosa dice la Biblia a los que practican estas cosas que acabamos de decir, que son los deseos de la carne? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, punto y aparte. Mas el fruto del Espíritu, vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Ya vamos a dejar los frutos de la carne. Vamos a entrar a un nivel diferente, a un nivel superior, a un grado distinto, a un grado más alto. Vamos a entrar a cosechar los frutos del Espíritu. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la lista anterior, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos entonces por el Espíritu. Ok, vamos a leer otra vez. Te voy a hacer una pregunta, querido. Demos por sentado que los asuntos de la carne van a quedar a un lado, porque tú y yo queremos llegar al cielo. Y aquí dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Así que vamos a trabajar para que los frutos del Espíritu estén en nosotros. Y ya alguien saltó por ahí. Pero es que no es por obras. Ok, yo no te dije que hagas obras. Yo te dije, vamos a trabajar para que nuestra vida, o en nuestra vida se produzcan frutos de santidad. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Vamos a leerlos con cariño. Mas el fruto del Espíritu es, hermano, lo primero que tiene que haber en ti y en mí, en casa, es amor. Es amor. Amor. No utilizar a las personas. No utilizar a las personas. Dios no te dio a ti una sirvienta. Tráeme esto, pásame esto. Cuando tu esposa cariñosamente te sirva la comida, te pase una camisa o la casa esté limpia, dile gracias. 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 Gracias por la rica comida que hiciste. Te salió de paso extraordinaria. Gracias. 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 Esto no es cristianismo. Esto es madurez, caballerosidad y sentido común. Esto yo no lo espero exactamente de los cristianos. Los cristianos tienen que estar por encima de esto. Yo estoy hablando de que tú debes de dar un gracias simplemente si tú no vas a la iglesia, si tú no eres adventista, si tú no lees la Biblia, simplemente por madurez, por caballerosidad, por moralidad, por sentido común, da gracias. Esto es una esencia que se llama amor. El amor debe ser la primera virtud que debe estar en nuestra casa. Después de virtud, que sigue. Por supuesto que los que son bautizados, los que viven en el Espíritu, tienen que tener una fluidez del amor que brota desde el trono de la gracia de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que da, no solamente las gracias, sino todo. Y qué hermoso es encontrar a un esposo que lo entrega todo. Qué hermoso es encontrar a un hijo que lo entrega todo. Qué hermoso es encontrar a una esposa que lo entrega todo. Que no están viendo las pequeñeces con las cuales se pueden quedar o esquivar. A mí tan pronto me dicen, me voy a casar por bienes separados. Como no me pidieron mi opinión, digo, estás entrando a un infierno y tu desesperación va a pagar un precio.
Hermano, si no hay amor total, si no hay una entrega y un compromiso total, eso no sirve. Ok, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo, gozo. Debe haber una alegría, paz. Estos son los frutos del Espíritu. Paciencia. Nos irritamos con tanta facilidad. Hay gente que desespera por cualquier cosa y grita hasta en la iglesia. Imagínense una junta con gritos, con palabras altisonantes. ¿Estará el Espíritu Santo allí? Por supuesto que no. No está, aunque tú me digas que sí está. No está. Porque el Espíritu Santo está donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paciencia. Y sigue diciendo, donde hay benignidad. Benignidad. Bondad, donde hay fe, donde hay mansedumbre. Hoy estamos viviendo una época donde los hermanos saben tanto que todos quieren imponer su idea. La gente dice que si yo no hago como ellos me dicen que yo haga, me voy a perder. Entonces, pero no me lo dicen. Mira, sería bueno que leyeras en la Biblia esto que me encontré. No. Me dicen, si no haces esto, y hay sarcasmo, hay ira, hay violencia, hay impaciencia, no hay bondad, no hay benignidad, no hay mansedumbre. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces yo pienso que sería conveniente mantener la boca cerrada? Hay algunos que venimos de países donde nuestra lengua fue hecha como para hablar, pero hablar de más. Ojalá que nosotros podamos mantener nuestra boca cerrada. Hay una frase por ahí que dice, nunca me arrepentí de mantenerme en silencio. Cuando me arrepentí fue cuando hablé. Mansedumbre, templanza. ¿Qué cosa es templanza? Equilibrio, dominio propio, la capacidad de frenar no solamente la boca, los ojos, los sentidos, las emociones y quizás la irritabilidad, ese atrevimiento grosero de decirle a la persona que tenemos enfrente sus verdades. Dominio propio, dominio propio. Podríamos añadirle, entonces, si quieres añadir algo más en relación a la salud, temperancia. Bueno, dice aquí, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, hermanos, déjame decirte algo. ¿Cuántos de estos frutos tienes en tu vida? La verdad es que yo creo que no hay un ser humano, y estoy hablando de los miembros de nuestra iglesia, que no entre en la clasificación de que lo que abunda en nosotros son los frutos de la carne. Y los frutos del Espíritu son tan escasos, como si una sequía enorme hubiera venido y el agua no le llegó a los árboles, y lo que hay es un naranjo enjuto, una naranja enjuta, sin jugo, sin nada, que es más cáscara que agua. No existen estos frutos. Te pregunto, ¿no te gustaría que estos frutos fluyeran a tu vida y que tu esposa, cuando saliera a la calle, platicara con orgullo del esposo que tiene, del hijo que tiene, de la mamá que tiene? Imagínate que en nosotros hubiera amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Todas estas paciencia tan necesaria que es la paciencia.
Si nuestros hijos se van a perder, no se van a perder porque la doctrina de nuestra iglesia sea mala. Se van a perder porque los frutos del Espíritu nunca fueron reales en nosotros. ¿No te gustaría que trabajáramos en esto? Te voy a dar el secreto esta tarde. Vamos a leer en el libro de los Salmos. Resulta que hay un hombre que batallaba con estas cosas. Este hombre se llamaba Asaf. ¿Y sabes dónde trabajaba Asaf? Hermano, no lo vas a creer. ¿Quién estuvo a punto de perder los estribos y deslizarse en el hielo de la carne e irse hasta el fondo? Este hombre se llamaba Asaf, trabajaba en la iglesia, servía y ministraba dentro del santuario. Increíble. Dice aquí el 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero entonces hace un paréntesis aquí y Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Asaf está diciendo, ¿saben qué? La regué. Perdónenme usar esta expresión mexicana. Fallé, fracasé. Por poco me voy de bruces y lo pierdo todo trabajando para Dios, para el servicio de Dios, donde está el arca del pacto, donde estaban las cosas sagradas. Por poco me voy de bruces con todo y todo. Ay, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y de repente se llenó de amargura, de resentimiento, dice el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aquí se está quejando porque cada vez que nosotros fracasamos le echamos la culpa a alguien. Siempre lo hacemos así. Desde el maravilloso Adán que le echó la culpa a su mujer hasta nuestros días, nosotros seguimos culpando a la iglesia, al pastor, a la organización, al mundo, a las circunstancias, al trabajo, a la familia, a quien sea. Pero de todos nuestros males, alguien tiene la culpa. Y Asaf también le está echando la culpa a algo. ¿Cómo resolvió Asaf este problema? Porque de paso, Asaf llegó a ser uno de los más extraordinarios hombres de Dios. Después de David, llegó a escribir experiencias de adoración, de santidad, de conocimiento del Santísimo como pocos en la vida. ¿Cómo es que este hombre que de repente se fue de bruces hasta el fondo reacciona y reinventa un camino para regresar a los pies del Señor y restaurarse y hacer camino nuevo? ¿Cómo le hizo? Bueno, dice aquí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Batallaba. Él quería tener amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, todas estas cosas, él las quería tener. Pero resulta que lo que tenía era codicia, era ambición, era carnalidad. Aquí lo dice, todo este capítulo 73, codiciaba a los paganos, codiciaba a los ricos, codiciaba a los malvados, codiciaba a los que no amaban y temían a Dios. Dice, sus ojos saltan de gordura y están gordos en su pecado, y codiciaba y codiciaba y codiciaba. ¿Cómo resolvió? ¿Cómo llegó Asaf a tener los frutos del Espíritu? Dice aquí el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y ahí lo voy a dejar. ¿Cuándo resolvió Asaf este asunto? Cuando entró en el santuario. Te voy a decir una cosa. Tú me estás oyendo hablar aquí lunes, miércoles y viernes y sábados de tarde. Y aquí estoy en este pequeño santuario hablando del santuario y del culto familiar. ¿Tú crees que esto es pérdida de tiempo? Pues déjame decirte que Asaf
vino a ser salvado. Asaf sacó los pies del hoyo de perdición cuando entendió, cuando entró al santuario, cuando entendió el santuario y cuando comprendió para qué era el santuario. Hermano, te voy a decir una cosa. Si nosotros nos esforzáramos por ser santos, amorosos, limpios, de corazón, puros, en una santidad completa, nunca lo lograríamos, nunca lo lograremos, nunca. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia y no podemos guardar los mandamientos? Es más, hoy sábado, de seguro que más de alguno ya vivió una experiencia de derrota porque el diablo vino y te hizo como quiso, con lujuria, con impureza sexual, con un pensamiento que no debía de llegar en el culto de las 11. Odio, rencor, impaciencia, no sé. Pero ¿cuántos de nosotros somos manipulados por el pecado? Y en el secreto de nuestra alma, cuando estamos en ese momento de honestidad con nosotros mismos, quisiéramos cambiar. Pero ahí en el fondo decimos, tengo 10, 15, 20, 40 años dentro de esto y no puedo. Hermano, ¿sabes una cosa? El único secreto para poder cambiar es entrar en el santuario. Quedarte en el santuario, vivir en el santuario y desarrollar una experiencia con el dueño del santuario de tal forma que no sea la influencia de la carne la que controle, sino que sea la influencia del dueño del santuario quien controle tu vida. Mira, cuando nosotros entramos al santuario, doblamos las rodillas y oramos. Y entonces empezamos a celebrar al Dios vivo. Cuando nosotros empezamos a celebrar al Creador del universo, al Dios del cielo, cuando nosotros empezamos a pasar tiempo con ese poderoso, maravilloso Dios de dioses, Rey de reyes, que se llama una experiencia más nuestra, Cristo Jesús, hermano, es increíble cómo las cosas de la carne se van deshaciendo, y de repente viene tu esposa porque tú dices gracias, porque eres dulce, porque eres bondadoso, porque eres paciente, porque eres servicial, porque eres ayudador. Viene y te da un beso de recompensa y te dice que tú eres un ángel de Dios, que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un verdadero hijo de Dios. Tú tienes que venir del cielo porque el hombre que yo conocí hace un tiempo atrás no se parece en nada, porque este se parece a Jesús. ¿Cómo llegar allí? ¿Cómo llegar? ¿No te gustaría llegar? El secreto es el santuario. Mira, yo soy un hombre de carne, pecador, con todos los defectos que tú le quieras poner. Y estoy hecho de barro, y mi barro se manifiesta con más frecuencia de lo que yo quisiera. Pero desde que entré al santuario, no lo vas a creer, pero han habido mejoras. No porque lo diga yo, sino porque mi esposa me lo dice. Y entonces, la única manera en que nosotros podemos dejar los frutos de la carne, las cosas de la carne y tener los frutos del Espíritu, las cosas de la carne nos van a dejar fuera del cielo. Lo que nos va a llevar al cielo es el Espíritu de Cristo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el Espíritu de Cristo, los que tienen el testimonio de Cristo, los que tienen la vida de Cristo, los que viven a la manera de Cristo. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos. ¿Y cómo se le hace para guardar los mandamientos? Entrar al santuario, hermano. Mucha gente se va al trabajo sin orar, sin leer la Biblia, sin entrar al santuario. Yo conozco a extraordinarias mujeres, a extraordinarios hombres que si pueden, hacen el culto. Pero la mayoría no lo hace porque no tienen tiempo, porque para ellos el trabajo, y hermanos, te garantizo que ese día será día de control de la carne.
La carne es la que va a controlar ese día, porque la única manera de controlar este cuerpo de carne, de maldad, de paganismo, de suciedad. Imagínate cuántos años tengo de paganismo yo aquí dentro, al menos 2000. Yo conocí a mi abuelo Julián y a mi abuela María. Ellos fueron una influencia para mí. Yo era nieto de ellos, pues toda la maldad de ellos la pusieron en mí. Está la maldad de mis padres, la maldad de mis hermanos, la maldad de mi familia, la maldad a la que yo me he expuesto en el mundo. Y a eso yo le añado mi propia maldad. Entonces, ¿cómo me libro? ¿Cómo me libro? La única manera, dijo Asaf, yo casi resbalé, deslicé mis pies, casi me voy al sótano y me quedo perdido para siempre, hasta que entré al santuario. Déjame decirte una cosa bonita. Vamos a platicar tú y yo ahora. Fíjate que los grandes de la Biblia, los santos de la Biblia, corrigieron, cambiaron, tuvieron una experiencia de santidad, una hermosa vida cristiana, hasta que tuvieron algo que ver con el santuario, hasta que entraron al santuario. Y yo tengo aquí a mi gente, y qué lástima que no podemos hablar cara a cara, más que a través de este aparato. Pero déjame platicarte un poquito. Fíjate que los más grandes hombres de Dios, como el padre de la fe, que le costó 100 años llegar a ser el padre de la fe. 100 años. ¿Tendrás la capacidad de vivir 100 años? No, él vivió 100 años y batalló 100 años. Nosotros no tenemos 100 años. O cambiamos ahora, o cambiamos ahora. Y vamos a revisar cómo estos hombres cambiaron sus vidas, cómo estos hombres fueron transformándose, y te voy a decir el secreto. El secreto fue cuando ellos tuvieron algo que ver con el santuario. El santuario para ellos fue la médula, fue el áncora, fue el centro, fue el eje, fue el diamante, fue el fuego, la fuerza de gravedad. Fue extraordinario saber que cada uno de estos grandes hombres de Dios tuvieron algo que ver con el santuario. Vamos a ver. Abraham. ¿Cómo le hizo a Abraham? Para Abraham, el santuario era lo primero. Donde quiera que iba, lo primero que hacía era ver dónde iba a colocar su santuario, y cuando él ubicaba el sitio de su santuario, allí levantaba su altar. Allí era su iglesia, allí era su centro de adoración, y reunía a toda su familia. Y para Abraham, este fue el proceso por el cual Abraham llegó a ser el padre de la fe. Acuérdate que lo que te estoy explicando es que los grandes hombres de Dios llegaron a ser grandes cuando cambiaron, cuando entendieron este asunto del sacrificio vivo, del altar y del santuario. Y Abraham, por donde quiera que iba, lo primero que hacía era pensar en el santuario donde él y Dios se iban a encontrar. Y cuando él ubicaba ese sitio, y que era siempre el mejor, y a veces tuvo que pagar dinero para tener un sitio hermoso, bonito, adecuado, entonces allí levantaba sus piedras para hacer el sacrificio de la tarde y de la mañana. Yo no sé qué te parece, si esto es así o no, pero los grandes hombres de Dios algo tuvieron que ver con el santuario. Pastor, y en relación a Isaac, ¿qué tiene que ver Isaac en el santuario? Bueno, Isaac aprendió de su padre
Por donde quiera que iba también, él iba levantando altares. Pero para mí Isaac es una emoción muy grande. Y para Isaac, mis respetos. Yo admiro mucho a Abraham y a Moisés. Los admiro extraordinariamente. A Daniel. Pero Isaac es mi máximo. Y te voy a decir por qué. Porque Isaac no solamente tuvo algo que ver con el santuario, sino que él mismo llegó a ser un santuario y cumplió lo que dice Romanos 12:1, que me gustaría que leyéramos. Emociónate con Isaac. Isaac no buscó un santuario, no tuvo algo que ver con un santuario. Él llegó a ser un santuario. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Dónde está Romanos? Dice aquí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Este es el verdadero culto de adoración. Hermanos, si hubo un hombre en la tierra que él mismo se convirtió en un sacrificio vivo, real, os ruego pues, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Fue Isaac. Todos los hombres de Dios que fueron grandes tuvieron algo que ver con el santuario. E Isaac no solamente levantaba altares, no solamente ofrecía en el altar el sacrificio de la mañana y el de la tarde, sino que él mismo se convirtió en un santuario y se ofreció en sacrificio vivo. Yo pienso que si hay algún hombre, por supuesto después de Jesús, a quien imitar, a mí me gustaría parecerme a Isaac, presentarme en un sacrificio vivo. Algún día te voy a contar la historia del llamado que Dios me hizo cuando yo quería ser un ingeniero. Nos moríamos de hambre en la casa y yo quería salir de esa situación. No nos alcanzaba el dinero, mi papá era un pastor y yo quería ser un ingeniero para tener comida, para traer comida. Pero un día el Señor me dijo, no es por allí, es por acá. Y Él me dijo que yo tenía que ser un siervo de Él, un pastor. Y entonces sucedió un detalle que algún día espero contarles. Déjame volver con Isaac. Isaac tuvo algo que ver con el santuario. Él mismo se entregó en ese santuario maravilloso de Cristo Jesús como un sacrificio vivo. Yo pienso que el sueño de nosotros los varones, de los hijos de Dios, pudiera ser presentarnos cada día como un sacrificio puro, limpio, perfecto para Dios. Creo que esto sería una experiencia única y especial. ¿Qué te parece? ¿Tuvo algo que ver Isaac con el santuario? Ya lo veo. Pastor, y en relación a Jacob, ¿qué tiene que ver él con el santuario? Jacob había aprendido bien del abuelo, había aprendido bien de Isaac, y él también celebraba el culto familiar. Él también levantaba un altar por donde quiera que iba. Pero déjame decirte algo hermoso. Lo que me gusta de Jacob es que por las trampas, en todas aquellas trampas donde él anduvo, tuvo que aprender. Aprendió una lección. Humildad. Él llegó a ser grande cuando estuvo con su suegro Labán y llegó a prosperar y se dio cuenta que Dios estaba con él. Mucha gente, cuando no tiene nada y Dios lo bendice y llega a hacer algo, con frecuencia el orgullo. De paso, el tema del lunes, no lo dejes de escuchar, será maravilloso. Nos olvidamos de que nuestra dependencia de Dios tiene que ser permanente. ¿Sabes una cosa? Que tuvo que ver Jacob con el santuario.
me emociona. Él luchó, ¿se acuerdan con el ángel? No te dejaré hasta que no me bendigas. Y en ese momento hubo una disputa allí. Un momento tan hermoso, la humildad de Jacob lo llevó a tener un encuentro con el Dios vivo. Dios quería estar con él. ¿Y sabes qué sucedió, mi hermanita querida? Lo que sucedió, que Jacob fue un hombre que por su fe, por su confianza en Dios, por ese espíritu de dedicarle el primer lugar a Dios, el Señor le permitió poner una escalera que conectaba su tierra, la tierra, con el cielo mismo. No hay otro hombre en la tierra que haya tenido el privilegio de tener una escalera para subir desde la tierra hasta el cielo. Ese privilegio se lo dio Dios a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque el sueño de Jacob era estar con Dios y Dios le puso esa escalera y te la va a poner a ti también como a Jacob si tu sueño es estar en el santuario de Dios. ¿Te das cuenta cómo el santuario es la figura primaria en la mente de los grandes hombres importantes de Dios? Pastor, qué hermoso. Me emociona pensar en nuestro padre Moisés. ¿Cómo podría mencionarnos la unión de... Bueno, yo creo que Moisés está más simple. Moisés, voy a decir dos cosas. Primero, que él construyó el santuario en el desierto. Eso es lo que todos sabemos. Pero déjame decirte algo bello de Moisés. Moisés tuvo el privilegio de ver el santuario en vivo. Él vio el santuario en la majestad. Él construyó un pequeño santuario de 25 metros, 20 metros por 10 más o menos. Y la gente decía que el santuario del desierto era tan glorioso, era tan maravilloso, era tan majestuoso, pero el privilegio que Moisés tuvo, por eso es que me encanta Moisés, porque para Moisés el modelo del santuario lo llenó de una emoción tan profunda que él cerraba los ojos con frecuencia, porque su sueño era ver lo que la gente no podía ver. Él lo veía. Dice a Hebreos que él se mantuvo como viendo al invisible. Él no veía el pequeño santuario de aquí de la tierra, que le daba gozo tenerlo, porque allí era donde se manifestaba la presencia del gran Dios. Pero él se gozó en ver la realidad de la grandeza del santuario celestial. Por favor, yo quiero que hagas el santuario aquí en la tierra de acuerdo al modelo que se te fue presentado. Tenía que ser un modelo, pero ese modelo era el santuario maravilloso. Él tuvo que ver tantas cosas. De paso, una cosa muy linda que debiéramos de subrayar de pasadita, él ayunó 86 días. Cuando él desaparece de su carne, de su fe, de su confianza propia, cuando él desaparece completamente y para él Dios era todo en todo, él tuvo el privilegio de ver cosas tan sublimes que esa radiación tan gloriosa celestial envolvió a su cuerpo, que la gente tenía pavor de estar delante de él, que tuvo que cubrir su rostro. Yo creo que Moisés tuvo muchísimo que ver con el santuario, desde la A hasta la Z, empezando con el santuario celestial. Maravilloso. Y acerca de Josué, pastor, platíquenos, por favor. Josué, te lo voy a decir en forma chiquita. Pareciera que Josué anduvo peleando, guerreando y tratando de introducir al pueblo de Dios, pero él entendió. Te voy a decir de dónde agarró Josué su historia en relación al santuario. Él acompañó a Moisés en todo tiempo. Él subió al monte con Moisés. Él estuvo en el monte con Moisés. Él caminó por el desierto con Moisés. Él construyó el santuario con Moisés. Él sabía las indicaciones que Dios le daba, porque Moisés no tenía mucha gente con quien comentar. Hay ciertas cosas, yo no sé si te pasa, pero hay cosas de Jesús que tú no puedes comentar en la iglesia. Por ejemplo, estamos comiendo a la hora del lonche después del culto divino
Y la gente no habla de Jesús, habla de trabajo, de dinero, de negocios, de deportes, de cosas, de fiestas. Pero, y si tú quieres hablar de Jesús, suenas raro. Y a veces hablar de tus emociones acerca de Jesús no las puedes compartir con nadie. Y qué triste es que con los hermanos no las podamos compartir. Alguien te va a decir, ya vas a empezar. El santurrón, el exagerado. Qué triste, qué triste. Y Moisés no tenía mucho con quien compartir. Y su compañero de emociones era Josué. Josué llegó a entender tanto el asunto del santuario que él hizo de su casa un santuario. Y él les dice al pueblo de Israel, señores, yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a adorar a los dioses del otro lado del río o al Dios de Israel, yo no sé, pero yo y mi casa vamos a convertir a mi casa en un santuario. Yo y mi casa adoraremos al Señor, porque aquí en mi casa quien ocupa el primer lugar es Dios. Y Josué hizo de su casa un hermoso y maravilloso santuario por la referencia de la experiencia que había tenido con Dios al lado de Moisés. Emocionante. Y en relación al rey David. Bueno, David era un hombre que solamente pensaba en el santuario. Él decía, anhelo un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él quería estar en el santuario, su sueño era el santuario. Su sueño era estar con el Señor. Anhelo ser como la golondrina, como el gorrión que hacen su nido en la casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y saben una cosa, fue el único rey que se aprestó a traer. Lo primero que pensó, tan pronto llegó al reino, que Saúl no lo hizo, lo primero que hizo fue pensar en traer el arca del pacto y hacer del sitio del santuario del Señor lo primero en su vida, en su reino, en su imperio y en sus preocupaciones de la dirección del país, de la vida diaria. Para él, el santuario, para él, el arca del pacto era lo primero. Y el arca del pacto no era una responsabilidad, era una fiesta, era un gozo que perdió hasta los estribos de las emociones, que su mujer no le gustó mucho que se pusiera a danzar y bailar, porque para él, yo a veces cuando estoy solo, a veces yo quisiera levantar las manos y gritar cuando canto, pero sé que habrá alguien por ahí que no le gustará y entonces me reservo, pero cuando estoy aquí solo yo me arrodillo, me levanto y levanto mis manos y le grito a mi Señor lo maravilloso que es Él. Esta era la pasión que encendía el santuario en David. Y para lo único que vivió fue, yo quiero construirte un templo, y empezó a reunir materiales, oro, plata, todo tipo de metales, madera, todo lo que era necesario, piedras para levantar ese santuario. Y Dios tuvo que decirle, tú no puedes porque has derramado mucha sangre. Pero aunque el Señor le dijo, independientemente de si yo voy a poner de mi tesoro personal una cantidad increíble para el altar, para el santuario de mi Señor. Para David, el santuario era lo primero. Y ojalá que nosotros podamos hacer del santuario de Dios lo primero, antes de irnos al trabajo, antes de irnos a dormir, antes de irnos a comer. Me encanta mi esposa que antes de comer, lo primero que hace es repetir Primera de Crónicas 16 y entonces leerlo todo. A cada quien nos da un pedacito de la nota y entonces leemos y exaltamos y alabamos y celebramos, porque para nosotros obedecer el santuario no es una responsabilidad, sino que es un gozo. Y me gustaría que antes de comer tú pudieras leer esta nota de gratitud al Señor. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David era un santuario caminando. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Venid, engrandeced a Jehová conmigo y alabemos a uno su nombre. Hermanos, para David era un apasionado del santuario. Para David era adoración al Dios vivo, era lo más grande. Cuando tú adoras como David, cuando tú celebras como David, cuando tú haces de tu casa como Josué un santuario, cuando tú te unes como
como Moisés por 86 días en una experiencia de ayuno y oración. Tú no estás pensando en la carne y en el pecado. Los frutos del Espíritu vienen a ser tan nobles, tan hermosos, tan bonitos, que Dios te pone una escalera donde tú puedas subir y bajar hasta el mismo santuario celestial. Y las cosas de esta tierra, mujeres, placeres, dinero, trabajo, diversiones, llegan a ser tan sombríos, tan nulos, tan opacos, tan sin brillo, tan desencantados, que la verdad, no hay emoción. La emoción es pasar tiempo en la montaña, como Moisés con Cristo Jesús. Pasó sin comer 86 días. No sé si entiendes eso. Bueno, para los que aman al Señor, el placer es estar en su santuario con Él. Y más que todo, como Isaac, presentarnos en un sacrificio vivo. Y más que todo, poner la escalera donde nosotros y nuestra familia podamos subir todos los días. ¿Qué te parece? Maravilloso. Qué bueno por escuchar, a ver qué tiene que decir acerca de Salomón. Bueno, lo voy a decir en pocas palabras. Salomón tuvo una experiencia increíble. Los resultados del amor de su padre por Dios fue increíble, y Salomón fue el único hombre que construyó el más hermoso, maravilloso, extraordinario, el más majestuoso templo que Israel alguna vez haya construido. Su pasión era el santuario. Desafortunadamente, de esto vamos a hablar el lunes, acuérdense. Sucedieron algunas cosas, pero Salomón, en su grandeza, para él lo primero era el santuario. Y él no se midió. Y él hizo participar a tanta gente como pudo para engrandecer el santuario del Señor. Pastor, y acerca de Daniel. Daniel. Me gusta Daniel. Porque como Isaac, Daniel vivió una experiencia, él vivió su cuerpo, su vida como un santuario, desde pequeño. Y Daniel, como dice Daniel 1, decidió no contaminarse con la comida del rey, porque sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que le habló a Pablo, que dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Daniel, para él, su cuerpo era un santuario verdadero. Otra cosa que Daniel tuvo, él tuvo el privilegio también de tener chispazos bellos de la gloria celestial. Y a él se le reveló algo maravilloso. Hasta 2300 días. Y fíjate qué palabra va en el centro. Y el santuario será purificado. ¿Tendría algo que ver Daniel con el santuario? Que todo su programa de vida giró alrededor de ese santuario. Y ¿saben una cosa? Todo el ministerio de Cristo Jesús en el santuario se le reveló a Daniel, y él vino a descubrir lo que pocos han descubierto hasta el día de hoy, que el santuario a purificarse después de 1844 no solamente era el del cielo, pero también era el cuerpo, el hombre mismo. Como Saulo o San Pablo lo explica, ¿verdad? Que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y el templo que había que purificar de 1844 para acá, ante la tremenda confusión, ante los problemas diferentes que iban a suceder, ante la complicación, ante la multiplicación del pecado y la maldad, era necesario mantener el santuario del Dios vivo en una forma santa, limpia, completa, perfecta, disponible para que el Dios del cielo viniera y morara en nosotros. Daniel tuvo una perspectiva tan maravillosa, no solamente partiendo de Moisés o de antes, pero también llegando hasta el final sabiendo que nosotros teníamos que ser un hermoso y maravilloso santuario para la gloria de Dios. No sé qué te parece. Maravilloso. Y acerca del apóstol Pedro.
Me la está poniendo dura. Pedro tuvo que entender algunas cosas al pasito, pero cuando las entendió y las comprendió de una forma. Me encanta la dulzura, la humildad, la belleza de la vida transformada de Pedro. Cuando vivía al lado de Jesús, mientras todavía estaban aquí en la tierra, él era muy atrevido, muy audaz, muy intrépido. A veces hablaba de más y a veces metía la pata donde no debía. Pero cuando él aprendió, él se dio cuenta que él, sin el santuario, no podía vivir y no podía existir. Ustedes recuerdan, quizás sea bueno revisar la Biblia en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fíjense qué hermosa concepción de Pedro en relación al santuario. Él se dio cuenta que la única manera de vivir como Asaf, para no deslizarnos, para no fallar, para no pecar tanto con la boca, para no... a veces nuestra intención es no pecar, pero Pedro se deslizaba con una velocidad increíble que Jesús le tuvo. Hey, Pedro, hey, tranquilo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué terrible declaración. Sin embargo, él se humilló, se arrodilló donde Jesús se arrodilló, donde Jesús sufrió, allí en esa piedra. San Pedro lloró, derramó su alma, derramó su culpa y allí no se levantó hasta que el Espíritu Santo hizo un trabajo especial con él. Y me encanta la nota de nosotros somos un santuario. No se les olvide que nosotros somos santuario. La Biblia dice en Primera de Corintios 3 y 6 que nosotros somos templo de Dios, que nosotros somos morada del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, qué lindo, qué linda comprensión, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Es decir, nosotros vamos a ser parte de ese extraordinario santuario en estos últimos días. Y Él nos invita para que tú y yo seamos esas piedras vivas para glorificar a Dios en ese maravilloso santuario que todo el mundo necesita conocer. Hacedme un santuario y habitaré en medio de vosotros. Y esto no solamente es para nosotros, sino para todos aquellos que todavía no conocen a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué cosa es una casa espiritual? El santuario. El santuario, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como Moisés, Pedro entendió que pasar tiempo en la montaña con Jesús era la experiencia que podría nutrir un santuario vivo, real y verdadero. Y Él nos invita a nosotros que seamos parte de ese maravilloso santuario como piedras vivas y que en esa unidad perfecta hagamos un santuario que el mundo admire y que reconozcan que tenemos un Dios gloriosamente que comparte su bendición con todo el mundo, con aún aquellos que no lo aman, que aún con aquellos que están lejos. Así que Pedro, cuando llegó a entenderlo, lo entendió. Mira lo que dice aquí. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué te parece? Ese es Pedro.
Tremendo. Pareciera que no tuviera nada que ver con el santuario, pero todos los grandes hombres de Dios tuvieron algo que ver con el santuario. Pastor, ¿y qué se te ocurre en relación al apóstol Pablo? Bueno, yo ya estaba diciendo, Pablo tuvo que retirarse por 3 años al desierto, en Arabia, y allí aprendió que la relación con Dios y hacer de esa experiencia del desierto una experiencia de santuario, le llevó a entender que nosotros tenemos que ser un santuario limpio, que no se contamine, completo, perfecto. Y bueno, me gustaría leerlo porque esto está en Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios 6, dice aquí, o ignoráis, 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Saulo o Pablo llegó a tener una comprensión del santuario tan completa como pocos la tienen. Solo Isaac, quizás en el pasado, y otros pocos llegaron a tener una comprensión como estos que ya mencionamos, Abraham, Moisés, una comprensión tan clara de cuánto implicaba el santuario. Y el santuario, al final de cuentas, dice Pablo, somos nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, vamos a cambiar la palabra templo por santuario, o ignoráis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, San Pablo llegó a tener una comprensión tan hermosa al declarar que nosotros somos santuario del Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande. Nadie tuvo el privilegio de ver a Dios como lo vio San Pablo en camino a Damasco, que lo dobló, que lo echó al suelo, pero que de allí, a partir de ese momento, tuvo una experiencia como Moisés, viendo siempre al invisible, y no vaciló entregar su vida como un sacrificio vivo. Él no solamente lo escribió, sino que vivió la experiencia al punto de entregarlo todo como un sacrificio vivo para aquel que había sido su santuario permanente. Pastor, ¿y cómo nos narrarías la experiencia que tuvo en el santuario el apóstol Juan? El apóstol Juan. Bueno, ese camarada, ese maravilloso apóstol, yo podría decir que fue de los pocos como Moisés que vivió la experiencia en vivo. Él tuvo el privilegio no solamente de ver el santuario, yo creo que a Juan le enseñaron los planos del santuario, porque él describe la calidad de los cimientos, las medidas precisas, específicas, las larguras, las anchuras, las alturas. Juan vio los modelos, los planos del santuario y de las cosas extraordinarias de ese santuario eterno, divino, celestial. Pero lo que me gusta es que en la descripción de la grandeza del santuario celestial, me encanta lo que dice en Apocalipsis 21, y quizás con eso cierro estos pensamientos. En Apocalipsis 21 dice aquí que Juan vio el templo. Pero alguien me va a decir, hey, espérate, pero en el cielo no hay templo. Dice aquí en el capítulo 21, 22, y no vi en ella templo. ¿Qué cosa fue lo que vio Juan? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esta experiencia es única, porque al final de todo el camino recorrido, tener una comprensión de todo esto, el que tuvo una definición de todo lo que había en el cielo, de los planos mismos, como ya lo dije hace un momento, de la gloria celestial en una forma incalculable, en una visión tan palpable, tan bien definida, que ninguna persona ha tenido una comprensión tan grande como la tuvo Juan. Pero llegar al punto final del punto final y descubrir que al final de cuentas
el templo del hombre, el templo del eterno, el templo de los seres vivientes de otros mundos, es Dios mismo, es Cristo Jesús, es el Cordero. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Finalmente, Juan, como muy especial, se dio cuenta que finalmente es el verdadero santuario. El verdadero santuario en quien nosotros debiéramos de poner todo nuestro empeño, toda nuestra pasión, toda nuestra emoción, es Cristo Jesús. ¿Qué te parece? Wow, pastor, por favor, quiero escuchar acerca del precursor del desierto, de Juan el Bautista. Me agarraste en curva. Bueno, la sierva del Señor dice que Juan hacía del desierto su altar y su santuario. Déjame leerte la nota. Déjame ver, aquí tengo el desierto de las gentes. Este libro nunca falta aquí. Déjame leerte la notita. En la página 77 del desierto de las gentes, hay una notita que dice aquí, y me encanta porque todos los grandes hombres de Dios tuvieron algo que ver con el santuario. ¿Te das cuenta? Que Asaf encontró su salvación en el santuario, y nosotros vamos a encontrar nuestra salvación en el santuario. Nosotros vamos a abandonar las cosas de la carne cuando entremos al santuario. Nosotros nos vamos a parecer a Jesús cuando entremos al santuario. Nosotros creemos, yo he estado hablando del culto familiar todos estos meses, y alguna gente piensa que el culto familiar es leer la matutina y que ya la están haciendo. No. Entrar al santuario es ayunar con Moisés 86 días, es poner una escalera al cielo, es sacrificar en el altar cada día a nuestros hijos. Yo no sé si me estás entendiendo. Es hacer de tu casa como José un santuario, almacenar todo el dinero posible para hacer del santuario de Dios lo más grande como David, y entonces construir algo majestuoso, glorioso, que dé testimonio de que aquí habita Dios. Y como Daniel, hacer de tu cuerpo un santuario. Vivir la experiencia del santuario, entender que nosotros somos el santuario en este momento, y que al final de cuentas Dios quiere que seamos uno con el santuario glorioso y eterno para siempre. Esto es lo que es el santuario. La matutina, es decir, mucha gente solamente se concreta a leer la matutina. No, hay que leer la palabra de vida. Mira, fíjate cómo dice aquí. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. ¿Tuvo algo que ver Juan con el santuario? Como Moisés, para que veas, otro que tuvo que ver con el santuario y mucho, entre las montañas de Madián, se veía cercado por la presencia de Dios y por las evidencias de su poder. Hermano, cuando tú te ves rodeado en el santuario de Dios por la magnificencia del poder de Dios, no estás queriendo ir a comer carne ni satisfacer los deseos de la carne. Lo que quieres es permanecer en ayuno y oración como Moisés 86 días. Lo que importa es celebrarlo, poner la escalera, hacer tu casa un santuario, estar limpiando. ¿Saben una cosa? Yo me la paso limpiando la casa, arreglando el jardín. Yo termino tan cansado, pero yo quiero... yo estaba viendo unas flores ayer, y entonces arreglé, compuse, trineé, como dicen aquí, corté el pasto, hice los bordes, y cuando me puse a ver mi obra, y yo dije como Jesús dijo en el cielo, y entonces me le quedé mirando al Señor y le dije: Señor, y lo que hizo Salomé quedó bueno en gran manera. Y él se rió de la pequeñísima, de la minúscula cosita que yo había hecho, y me quedé pensando en lo glorioso que habrá sido cuando él terminó de hacer todas las cosas allá en esa tierra maravillosa, en el Edén. Hermano, Dios está reservando para nosotros cosas maravillosas, extraordinarias. Déjame decirte algo de Juan. Juan es un hombre que en el corazón de Dios es algo muy especial, porque él no solamente hacía del desierto su altar y su santuario. Dice allí esa misma página que él
desenvolvía los rollos, los pergaminos, y entonces se deleitaba en conocer, en aprender, en estar ante la presencia del Señor y adquirir esa sabiduría. Y en tanto él estaba ante la presencia del Rey de Reyes, no tenía miedo de estar en la presencia de cualquier rey terreno, porque él había vigorizado su fuerza, su cerebro, su cuerpo, su experiencia con el Rey de Reyes, y esa grandeza celestial le imbuía en una autoridad que pocos hombres han tenido, que Jesús mismo lo reconoció como que no había otro nacido de mujer en la tierra como Juan. Déjame decirte algo glorioso acerca de Juan. ¿Sabes que Juan tuvo algo que ver con el santuario? El de Apocalipsis 21, que dice que el santuario es Dios, es el Cordero mismo, y que ellos son las lumbreras allá en el cielo. Pues quiero decirte que él tuvo el privilegio de tener el santuario en sus manos y ver cómo ese santuario se llenaba de gloria con la presencia del Espíritu Santo. Ningún ser humano estuvo tan cerca de la gloria de ser llenada de ese santuario que es Cristo Jesús por la presencia del Espíritu Santo como lo hizo Juan, porque Cristo Jesús al final de cuentas es el santuario celestial y eterno que describe Juan en Apocalipsis 21. No hay templo porque el templo es Dios, el templo es Cristo Jesús, y Juan tuvo el privilegio de ver ese glorioso templo llenándose en esa inmensa, en esa extraordinaria magnitud de gloria del Espíritu Santo sobre ese maravilloso ser que murió por ti y por mí. Bendigo a Juan, porque en su sencillez y humildad nos dio ejemplo de cómo estar al lado de la grandeza celestial. Que Dios les bendiga mucho. Qué hermoso, pastor. ¿Alguna cosa más quieres? Sí, por supuesto. No quiero terminar sin preguntarle acerca de Enoc. Por ahí hubieras empezado. Enoc fue el primero. Pareciera que Enoc no tuvo mucho que ver. Pero déjame decirte esto. Cuando uno aparta tiempo para estar con Dios, como Juan, como Jacob, como Juan el revelador, llegamos a entender este asunto del santuario tan hermoso, que Enoc, cuando tengan chance, lean el libro Patriarcas y Profetas acerca de la experiencia de Enoc, cómo Enoc tomaba tiempo para estar con Dios. Y déjame decírtelo de esta manera, que la experiencia del santuario de Enoc llegó a ser tan robusta, tan profunda, tan intensa, tan gloriosa, que los dos se fusionaron en un santuario. Yo no sé si me comprendes. Cristo Jesús es el santuario, pero también Enoc es santuario, según Pablo. ¿No es cierto? ¿Qué cosa dice Pablo? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros somos templo de Dios, que nosotros somos un santuario. Entonces, Cristo Jesús se fusionó en el santuario de Enoc y Enoc se fusionó en el santuario de Cristo Jesús. De paso, ese es el sueño de Jesús. Lo dice aquí en San Juan 17, creo que todos conocemos este versículo. Dice aquí en Juan 17, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Estoy leyendo el 21 ahora. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo creo que esta experiencia de ser uno y la gloria que el Señor Jesús tenía en esa época, se la transmitió a Enoc, que en la gloria de la vida de Enoc, el Señor Jesús ya no quiso vivir separado de ese hombre, que decidió quedarse con él para siempre. De paso, es el sueño de Dios para ti. El sueño de Dios para ti no es darte un poquito de dinero, no es mejorar tu trabajo, no es curar tu cáncer, no es aliviar el dolor de tu pierna, no es darte de comer. Lo que Él quiere
es quedarse contigo y vivir contigo para siempre. Y si fuera posible, mandar un carro de fuego al cielo y llevarte ahora mismo. Pero desafortunadamente nosotros pasamos tanto tiempo con las cosas de la carne que no tenemos tiempo para Dios. A mí no me sorprendería que alguno esta tarde decidiera vivir una vida como la de Abraham, que para él el santuario de Dios era lo primero. Tan pronto llegaba a algún lugar, el santuario. El de Isaac, ¿qué cosa es? Presentarse como un sacrificio vivo, pero no solamente de boca como nosotros lo hacemos, sino real. Él se montó allí sobre ese holocausto, sobre esas piedras, y el cuchillo venía sobre su pecho, y él estuvo dispuesto a que tú, y si tú estás dispuesto a recibir ese cuchillo de sacrificio para vivir solo para Cristo Jesús, de tal forma que, como Pablo puede decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque yo estoy muerto. Yo morí esa mañana en la roca de Abraham. En una experiencia nueva, yo estoy seguro que poniendo la escalera de Jacob, que viviendo la experiencia de Moisés en el monte en ayuno y oración por 86 días, que haciendo de tu casa un santuario como el de Josué, que entregando todo y dándole el primer lugar al arca del pacto y al templo como lo hizo David, y construyendo algo majestuoso como lo hizo Salomón, y viviendo tu cuerpo, tu vida como un templo sagrado como lo hizo Daniel, y teniendo las visiones que te eleven hasta la eternidad y hasta el mismo cielo, en la experiencia de Pedro, en la experiencia de Juan, en la experiencia de Pablo, en el compañerismo que tuvo Juan en el desierto, entonces te vas a parecer a Enoc, que la gloria de Dios vendrá sobre ti. Y uno de estos días, si alguien me dice que Juan, que José, que Pedro, que, bueno, pon tu nombre, que Alan, que Keila, que Alfredo, que María, que Indira, que Rosalvita, que Carlos, que Yumari, desaparecieron porque se los llevó Dios en un carro de fuego, no me sorprendería, porque lo que más quiere Dios es estar con nosotros. Él quiere estar contigo. Y Él va a venir por nosotros en su segunda venida gloriosa. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, todo ojo le verá, y los que crean en Él van a estar con Él para siempre. Pero Él, contigo, quisiera que esto fuera ya. ¿Por qué no apresuramos esa experiencia como la de Enoc y como la de estos hombres, de pasar tiempo con Él? Hermano, el secreto está en el santuario. ¿Te gustaría entrar cada mañana al santuario con Dios, dependiendo de Dios y vivir para Dios en una experiencia que no se acabe jamás? Gracias. Que Dios te bendiga. Vamos a cantar el himno 52 y vamos a ver. ¿Te gustó? El santuario. Asaf dijo, estuve a punto de perderme, pero cuando entré al santuario, hermanos, Dios no me ha puesto aquí por casualidad. Dios me ha puesto aquí por amor a ti, y su amor por ti es inmenso. Y vamos a cantar. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Lejos el día nuestro bien tomar, su gloria, sus ensueños más allá, mudanza y muerte veo en el dolor. No mudas tú conmigo, Señor.
siento el día y menester, ¿quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? Glorioso Señor conmigo sé, que me abrí en mi postermisión, Deus la seta que me lleve a Sion. Alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte. Déjame decirte una cosa, si estás en el hospital en este momento, si estás enfermo, si estás pasando por alguna dificultad, quiero decirte que no estás solo. Si vas a emprender un proyecto misionero, quiero decirte que no estás solo. Si vas a predicar, si vas a exponerte ante el enemigo, quiero decirte que no estás solo. Y si estás teniendo algún problema, cariñosamente te digo que los miércoles de tarde y todo el jueves, nosotros estamos ayunando solo para doblar las rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y de nuestras necesidades. Si tienes algún pedido especial, el miércoles mándalo, pon tu nombre por allí, especifica qué cosa es lo que quieres que le pidamos al Señor. No solamente di, ora por mí, porque muchos hermanos dicen, bueno, yo oro por todos mis hermanos. No, yo no quiero eso. Yo quiero que tú seas específico. Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que él estaba ciego, pero ¿qué cosa era lo que realmente quería el ciego? Era lo que quería saber Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, bueno, que vea. Ok, sé específico. Nosotros estamos ayunando porque somos indignos, porque somos pecadores. Y si vamos a llevar en el incienso de nuestras oraciones tu pedido, yo quisiera que el Señor no me desapruebe. Y si quieres ayunar conmigo ese día, nosotros estamos orando también en ese día por este proyecto especial. Si tú quieres unirte allí en tu casa, hazlo. Te aseguro que te va a hacer bien. Así que no lo olvides, vamos a doblar las rodillas, vamos a orar. Nos vemos el lunes a las 5:30. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Muchas gracias, porque en un afán único, especial, tú le dijiste a Moisés, hacedme un santuario y habitaré en medio de vosotros. Y hoy la orden, porque no es una sugerencia, para aquellos que te aman es una orden. Y hoy tú le estás diciendo a todos aquellos que te aman de verdad, que están conectados y que se conectarán, hacedme un santuario. Señor, pero vamos a hacerlo a la manera como lo hizo David, recolectando los mejores tesoros, los más grandes, los más bellos materiales. Y como Salomón, disponer de ser algo glorioso y estar dispuestos a que nuestro santuario sea una habitación, no del orgullo ni de la vanidad, sino que pueda ser una habitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que este santuario sea una escalera al cielo, que este santuario sea el sitio de la presencia de Dios, que este santuario sea nuestro lugar de sacrificio, donde nuestros hijos puedan ser sacrificados día tras día, mañana tras mañana. Señor, como sacrificios vivos, donde ellos puedan ser uno con Cristo Jesús y ser una demostración de la grandeza de Cristo Jesús, y que esos maravillosos frutos del Espíritu Santo puedan brotar espontáneamente en cada uno de nosotros, y Señor, que nuestra casa pueda ser inundada de tu gloria.
Alabado sea tu sagrado nombre, bendito seas para siempre. No te vayas, quédate con nosotros. Lo rogamos de todo corazón en el sagrado, precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Ha sido un placer. Un abrazo para todos. Que Dios me los cuide. Y no dejen que se vaya Jesús esta tarde. No lo dejen. No lo corran. Si van a ir a alguna celebración, llévenlo con él. Y si consideran que él no va a estar a gusto en esa celebración, mejor no vaya. Quédense con él. Te aseguro que aun cuando no haya comida, Moisés gozó esos 86 días porque no había más grande regocijo para Moisés que estar con él. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Feliz semana.